Hablemos claro con el doctor Víctor Sánchez Villagra sobre un tema muy preocupante en la sociedad paraguaya, Víctor, que sé que conoces a fondo. Es lo que se llama la mafia del pagar. El tema de los pagarés es una barbaridad. Los bancos, las financieras, hasta los usureros que otorgan créditos y generalmente la gente paga y no retira sus pagarés. Entonces es una situación casi no normal. Uno paga todo y ya lleva el recibo y con eso cree que ya está todo cancelado. Nadie pone cancelado por el pagaré que firmó. Nadie retira el pagaré. Y con eso los estudios jurídicos hoy muy en boga son los que realizan las demandas judiciales de millones y millones de guaraníes, utilizando generalmente 2 o 3 juzgados, que son los juzgados donde ellos tienen facilidad de mover sus movimientos, de iniciar sus juicios, de retirar los mandamientos de embargo, de ejecutar los embargos y de ejecutar los remates. ¿Hay un procedimiento indicado acerca de cómo proceder con el pagaré? Es fácil. Se queda anulado, se rompe también, ¿verdad? El pagaré que no se retira. Es un pagaré con fecha de vencimiento. Sí. Entonces viene el abogado, promueve una acción con ese pagaré que ya fue cancelado, pero él nos dice que ya fue cancelado. Sí. Entonces se presenta ante el juzgado y allí pide el embargo preventivo de los bienes del demandado, el que firmó el pagaré. Claro. El juez otorga el mandamiento de embargo o al oficial de justicia embarga los bienes de la persona demandada o al registro público. Algunos hasta no creen que eso sea realmente una verdad, se dejan estar y viene el remate de sus bienes, se rematan sus bienes y ahí recién se percatan de lo que había ocurrido. Pero eso se constituyó en un escándalo, Víctor. En los últimos tiempos se habla de la mafia de los pagarés luego. Una mafia, Roberto, que no es poca cosa. El total pues de aproximadamente 55 millones de dólares. 55 millones. Y ubícate en la posición de una pobre maestra. Sí. Que gana 2 millones de guaraníes o 3 millones de guaraníes. Y que pierda sus bienes por una cosa que ella a lo mejor se puede prestar en una financiera de 35 millones de guaraníes. Pagó todo, pero no retiró su pagaré. En realidad, acá hay que ser duro con las personas que utilizaron ese sistema mafioso. Y eso es lo que no hay. Por eso que las personas afectadas están pidiendo incluso sanción y juicio político a los ministros de corte. Si quieren cortar, tienen que cortar. Y acá hubo creo que 1 o 2 jueces que fueron suspendidos de sus funciones. Pero acá toda la rosca mafiosa, que incluye abogados. Yo soy abogado hace 59 años. Sí. Y me alarma de que personas conocidas incluso están involucradas en estas cosas. Entonces, esos pagarés son originales. O sea, los pagarés son reales. Son reales. Con fecha de vencimiento. Justificación de pagar. Con fecha, simplemente que no se retiró. No se retiró. Nadie te oye decir el 99% de la gente que paga. Sí, no documentos en los bancos, la financiera y en cualquier otro usurero. Nadie retira su. Es famoso el caso de este luqueño que está preso. Sí. Famoso. Y él después, ya cuando tuvo problemas, comenzaron la gente a decir, el usurero. Claro. Con un pagaré hacía 4 o 5 juicios. Y hay mucha gente que hace, hay mucha gente increíble. Algunos abogados que son parientes y amigos de exponentes de la justicia paraguaya. ¿Qué solución concretamente podemos llevar adelante en este caso? Hay que interesarse por la gente pobre, Roberto, porque la persona afectada es la gente pobre, no es el rico. Porque va a un usurero pues porque ya ni el banco, ni la financiera, ni la cooperativa ya le dio crédito.
Entonces va a recurrir a un usurero. Su situación es delicada. Pudo haber tenido una necesidad, una enfermedad, un problema familiar. Y entonces hay que tener mucho interés en precautelar los intereses de la gente pobre y castigar a quienes infringieron la ley de forma burda y grotesca. Correcto. Una pregunta técnica. Víctor, ¿la usura es o no un delito? Es un delito. Y la mayoría de los casos vienen de usureros, o sea, el usurero se convierte en demandante o negocia y hace a través de terceros. Como este famoso es el caso de este luqueño, González da. González Lara. Hay que decir con nombre y apellido, no hay Sí, no qué tiene drama problema. tenemos. González Lara prestó plata a todos los dirigentes del fútbol paraguayo. Sí, Me dicen que el único que no prestó es Horacio Cartes, sí. el presidente del Club Libertad en aquel entonces. Ujú. Pero era el que resolvía el problema de los deportistas, de los futbolistas, de los dirigentes deportivos. Mira, Y se quedaba con los pagares. se quedaba con los pagarés, Mismo ya pagando los ya otros. pagaba, era una rosca. Ujú. Estaba el hermano, nada más y nada menos como presidente del jurado del juicio. Claro. Oscar. Y es que ya murió. que Pero no está sé. una rosca mafiosa, familiar y de abogados que se dedican a eso. Hay cientos de personas, entre ellos amigos tuyos, Sí, que fueron víctimas claro. de esa usura. Sí, Y entonces, y se conoce porque por lo menos algunos tuvieron la valentía de expresar públicamente sí, las cosas que le ocurrieron. es cierto. Crisis de los pagares. Uno de los temas así más candentes del día de hoy. Y solucionaríamos con una política dura entonces de combate y sobre todo castigando a los propios funcionarios del Poder Judicial. Jueces, ujieres, reportadores, oficiales de justicia. Yo creo que esto tenía que ver, la sociedad paraguaya tenía que tomarlo con mayor seriedad. Ujú, ¿Por qué, Roberto? Porque las personas afectadas en un 100% son de clase humilde. ujú. Son las que merecen una mayor atención porque sus bajos ingresos no le permiten estar en la prensa, Claro. estar con juicios caros. Ujú, Entonces tenemos que tener la valentía ujú. de tomar la defensa de estas personas con fuerza y haciendo todo de nuestra parte para que esto pueda dilucidarse, para que pueda terminarse. Es triste ver frente a los tribunales personas que fueron afectadas por esto, víctimas de esto, que están pidiendo socorro y nadie les hace caso. Yo creo que el Colegio de Abogados del Paraguay tenía que haber tomado esto como un deber de Claro, proteger a los hogares paraguayos que fueron víctimas de de este delito, pero sí, extraordinariamente malo. una barbaridad. Un tema que también preocupa al país, Víctor, que me gustaría dilucidar, debatir un poco contigo, el tema de la proliferación de las universidades. Ese es un tema realmente, Roberto, alarmante. Hay una estadística, Víctor, de cuántas, está lleno el país de universidades, No, salió días pasados, no recuerdo yo el monto, pero creo que hay como 200 universidades de facultades de medicina. de medicina, Sí, solo de medicina. solo medicina. Y de derecho hay en cada garaje, Ujú, tantos garajes como existen en las ciudades del país, existe una facultad de derecho. ujú, Y te voy a contar una anécdota. ujú. Viene un cliente mío de Yaguaro. Sí, Yo estaba todavía ejerciendo la profesión. Y le digo, ¿en qué estás? Y me dice, estoy estudiando. ¿Y qué estudias? Derecho. ¿Y en dónde estudias? Y estudié en la Facultad de Derecho de Paraguarí. Seguía, levanté cabeza, yo hice mis estudios primarios y secundarios Paraguarí, la mejor época. Y le dije yo, ¿y a qué trabajas? Y soy talabartero, me dice. ujú. ¿Y qué hora, qué día estudias? ¿Qué hora te vas a la facultad, qué día? Y me voy los sábados en la Facultad de Derecho de Paraguay. Los sábados, Un día por semana. un día por semana. Y le dan después el título. Yo, Concluís. hasta donde yo sé, él estaba cursando el primer curso de Derecho, Ah, yéndose
los días sábados en la Facultad de Derecho de Paraguay. Y hay muchos otros que acá no saben hablar español, Sí, no saben conversar con destreza, claro, que tienen dificultades hasta para pronunciar sus ideas. sí, sí. Y entonces te lastima el grado hasta donde caímos nosotros en un pozo. Ese fue el caso del muchacho este tan famoso que estuvo como senador y trató de leer una resolución y no le salía del todo una buena lectura. Y a partir de ahí, Víctor se inició la Rivas. Está el caso de Arevalo, un senador Mm. que también integró el jurado de enjuiciamiento y Y no era abogado. se investigó ¿Ah? y estudió abogacía en una facultad de garaje y daba exámenes los Viernes Santos. Examen los Viernes Santos. Los Viernes Santos. O sea, ese mismo hecho ya te da la pauta. Eso fue lamentable. Pero Rivas como terminó su carrera durante la pandemia. no se sabe, hay algunos que estoy escuchando yo casos de gente que se recibieron de abogado en 3 años. Ujú. Y hasta donde yo sé, yo me recibí en el año 67 de abogado, en 6 años, nunca dejé para marzo, siempre dejé, terminé en noviembre, diciembre. ¿Y Antiguamente se podía, era legal, de qué cosa? y, terminar la carrera en 2, 3 años. No, hasta donde yo sé, era 6 años. En ¿Sí? mi época, yo terminé No, no, sí, ya sé. del 62 al Yo te hablo de 67. periodos previos. Creo que González Alsina terminó en 3 años. No sé si no hay mentira también en eso, porque algunos hablan, de Oscar Cray terminó en 3 años, y Mm, hay anécdotas famosas, que yo no sé si serán o no serán ciertas, ujú. pero desde donde yo recuerdo, Sí. la Era facultad de Derecho era 6 años. seis Después años, algunas universidades privadas, yo creo, que pasaron llegaron a mucho tiempo. 5 años. Sí. Pero la formación académica, Roberto, vos te das cuenta, los profesores, Ujú, gente que no tiene formación, que no tiene preparación, son profesores. ujú. Y entonces eso te da la pauta de que si los profesores son mediocres, ¿cómo deben ser los alumnos? Claro. Y no solamente eso, sino hay una, hay una sociedad política que insta Ujú, a que sus correligionarios sean universitarios. ujú. Y ahí pagan y consiguen sus títulos falsos y consiguen todo en forma rápida para Los funcionarios públicos tienen un plus por cada título. un famoso periodista que está, Sí. uno de los más, uno de los personajes que más habla contra la oposición para Ujú, estuvo en Yacyretá con un plus que supuestamente era universitario y ujú. había sido que no era tal cosa y se le sacó Ah, ese ya, plus. ujú. Pero no quiero dar números, Claro, claro. pero, pero esa es la realidad Ujú, de nuestra situación académica universitaria. Mucho que desear y todo por culpa de gente inescrupulosa. ujú, Las facultades privadas, las universidades privadas, poco acá en materia de derecho, se conoce con el nombre de Juan Manuel Marcos. ujú. Sí, Marcos fue el que promovió presentó el eso. Sí, proyecto de las correctísimo. universidades privadas y 5 o 6 periodos atrás ya fue eso, ¿no? entonces, Hace rato. este, y no hay, vos te das cuenta, Mm, yo tengo un hijo juez sí. y conversamos con él y me dice que le da lástima Ujú, la forma en como el abogado presenta su escrito. sí. Le da lástima. Un ministro de corte con quien solía hablar, caracterizado por ser muy negligente, muy despacioso Ujú, en el tratamiento de los expedientes. sí. Le digo yo una vez, el doctor Garay Socolillo, Ujú, doctor Garay, ¿por qué es tan lento usted ujú, en la expedición de los temas que vienen para su, ujú, para su estudio? sí. Y me dice, mire, doctor Sánchez, Ujú, me trae un expediente.
Me dice, en este expediente ya me traen un preacuerdo para una sentencia. Sí. Y es el copia y, ¿cómo es que se dice eso? Copia y pega. Copy pega. Copia y pega. El otro expediente, el expediente era Juan Pérez contra Mario Pérez. Sí, Y resulta que de donde se sacó era Juan Tomás contra Mario claro, Pérez. claro, claro. Y eso no cambiaron. Y dice, tengo que leer. Sí, Entonces, créanme que estas circunstancias hacen que yo tenga que revisar uno por uno. cada expediente. Y no me preguntes los errores así. Claro. Y encima los expedientes suman todos, ¿viste? Sí. Cuando Es la explicación que me dio él. Ujú. Pero es famoso por tardar en expedirse los expedientes. Hace poco, hablando de eso, no sé si habrás visto, una mujer ganó del Estado paraguayo una indemnización altísima porque la tuvieron presa 3 años y 6 meses y se la declaró inocente finalmente. Ella solicitó una indemnización y el juez le concedió. Sí. Pero ese es uno de los casos. Un caso. El caso que yo... No es el primero. Yo me recibí en el año 67 de abogado, Sí, 1967. sí. Y uno de mis primeros casos que tomé en materia penal Mm, fue un preso que estaba 8 años en la Penitenciaría Nacional. mm, Fui, traje el poder, sí. busqué los expedientes, busqué los antecedentes, Ah, busqué el archivo, no había. no había proceso. Ah, Entonces presenté una vez corpus sí. y me dio la corte porque no había proceso y Ujú. 8 años estuvo preso. Dios mío. Y este pobre señor Ah, era de Luque, sí. salió en libertad y se iba todas las noches a dormir otra vez en la Penitenciaría Nacional porque ya no tenía familiares. Y no se le indemnizó. No se le indemnizó, no pidió, después se fue, no sé dónde, pero te cuento un caso No, real. yo recuerdo que nos juntamos con el grupo de Usuarios y todo. Estuvimos en la común un tiempo. Y los casos sin sentencia definitiva eran muchísimos, la gran mayoría. Y muchos de ellos eran inocentes. Entonces, me ocurrió lo que vos decías. Ay, yo conozco un caso. Yo que vivía dentro de la cárcel, pues no tenía que hacer fue. No Es- tenía cómo La, vivir. la Penitenciaría Nacional para mí fue Mm, una institución de donde yo viví. mm, Yo me iba todos los días al recibirme de abogado. Yo no era una persona conocida, yo vine de Paraguay, donde hice mis estudios primarios y secundarios. Y ahí me sí, conocía acá, claro. perfecto desconocido. No podía trabajar a algún lado porque nadie me conocía. Ujú, Entonces me encontré con un amigo y me dice, vamos a la penitenciaria. Y fuimos a la penitenciaria. Yo iba todos los días, aunque llueva o que haya tormenta. sí, Y ahí traía yo los poderes de claro. los presos Ujú, y sacaba en libertad. ujú. Y gané más del salario mínimo de la época. Ah, mira, Sí. Y entonces eso, pero muchísimos casos, como este que te estoy diciendo, que 8 años estuvo preso sin claro, tener ninguna causa. qué locura. Pero de todas las carreras y de todos los títulos, vistos de todas maneras sigue siendo el de medicina. Pero hay 3 ejemplos nomás últimos que fueron famosos y creo que ya comentamos. El paciente al que se le sacó la pierna sana en vez de la enferma. Una paciente que se le sacó un seno sano en vez del enfermo. Y una criatura a la que se le inyectó leche, pensando en una enfermera formada no sé Sí. dónde, ¿verdad? Que estaba dándole una mano, casi murió la criatura, estuvo a punto de, y se salvó. Roberto, Esa carrera de medicina la que deberían ser, desde mi punto de vista, controladas a full, por vos como abogado, más yo le podés joder a la gente ahí, ¿verdad? Pero como médico, tratando con la vida humana, es lamentable, es y peligrosísimo. eso se dio en la principal Sí, institución de salud del Paraguay, en ujú, IPS. sí, es correcto. Y en IPS de Asunción. La Asunción, Imagínate lo que estará ocurriendo en el interior de la claro, República sí, sin no, mayores controles. Esto se supo porque uno de los afectados era pariente de un periodista. correcto, Entonces salió a la luz pública gracias a esa situación. correcto. Pero
De paso, Roberto, yo quiero decirte una cosa. Mm, El tema de la salud pública del país es realmente lamentable. sí. La gente humilde pide una atención médica. Ujú, En IPS, me consta con mi empleada doméstica. ujú. Pidió hablar, ¿cómo se llama? Que sea atendido por un médico. 3 meses después le dieron. 3 meses después 3 meses después del pedido, le dieron la posibilidad de conversar con con el el médico. médico. Ujú, Entonces tuve que pagarle en un sanatorio privado, en un hospital privado. ujú, Resolvió su problema. ujú. Otra cansada de una situación como esa. Sí. Acá en IPS, siendo asegurada, por piedra en la vesícula. Ujú, Y mucha gente no me creerá, ujú. pero yo ya conté ese caso acá. Ajá. Se va ella a operarse en Horqueta. Ah, sí. En Recuerdo. Horqueta. Le operan el que fue director del hospital allí, un médico que se recibió en Cuba y fue el mejor egresado entre todos los estudiantes de medicina de todo el mundo que estudiaban en la Universidad de Cienfuegos en Sí. Cuba. Y ese Y le hizo realizó una una extraordinaria, perfecta una operación. perfecta operación. No sintió nada después. Se curó esta señora. Ujú, Y yo le llamé por teléfono después al médico, sí. porque yo le había enviado a Cuba Mm, cuando fui presidente del Partido Federalista. claro. Y hablamos y me dijo que después de la intervención de esa señora, Ah, le sacaron de la dirección del hospital de Horqueta porque no eran colorados. sí. Por Dios. Además se enteraron de que se había formado en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro. Dios mío, Ni más, espantoso. no, no, hay muchos médicos. Creo que la secretaria de la Asociación de Médicos de Salud Pública del país se recibió también Sí. en Cuba, Y el que fue viceministro también, el viceministro de Salud, de salud. que después se fue a EDI, ya se ve Ya se como tiene. consejero, se Sí, recibió también en Cuba, de médico. ¿Verdad? bueno, O sea, pero bueno, sirve para darnos mm, cuenta de que estamos en una situación angustiosa en ujú, el campo de la salud, hablando con personas humildes. ujú, Los taxistas, yo solía usar mucho el taxi que está acá mm, en la esquina del Ministerio del Interior, sí, y todos me hablaban de que el mejor momento de la atención de la salud pública en el país mm. fue durante el gobierno Fernando de Lugo, Fernando Lugo, correcto. donde la ministra de Salud era Esperanza Esperanza Lugo, Martínez, la hija de un gran compañero mío de partido de la zona de mi de familia, un acuerdo, gran señor. sí, poderista. Sí. Y entonces eso Mm, me llena de satisfacción y de orgullo que si se puede, si se quiere, se puede. exacto. Eso es lo que se demostró con Lugo o con Esperanza Martínez. Que si se quiere tener un buen sistema de salud, se puede. Los médicos de familia. Los médicos de familia introdujeron eso. Entonces, Es mejor prevenir que curar. curar Es fantástico fue eso. extraordinario. O sea, tenemos que propender, Roberto, a priorizar Sí. en este país el tema de de la salud pública, de la Ujú, atención, para lo cual necesitamos médicos, técnicos y humanos. Y humanos. perfecto. Porque acá, en general, Ujú, el médico es comerciante. ujú, Y no estoy hablando, como se dice, al santo Pepe. ujú. El geniol, que antes costaba un guaraní, geniol curaba muchas cosas. Sí, Dolor de muela, dolor de cabeza, fiebre. sí. Bueno, Ujú. el geniol desapareció. Desapareció. Ahora viene el medicamento que cuesta 100.000 guaraníes para arriba. Ujú, Cuestiones comerciales que vinieron a incorporarse en la atención de la salud pública por intereses económicos. ¿Quiénes son en este país los más ricos? ujú. Los más ricos en el país son las los Industria, grandes laboratorios. sí.
los grandes laboratorios, Industria farmacéutica. las industrias farmacias, hay Y una vez te cada media cuadra de Asunción hay una farmacia. Sí. Y eso no es producto de la casualidad. Y justamente se promovió una vez crear, y vos conocés bien, porque tu entrevistado te explicó eso, que el IPS tuviera su propio laboratorio. Sí, sí. Porque hacer aspirina, Novartina, hacer los productos básicos, es una chuchería, cuesta nada. Nunca prácticamente se usó está Eso cerrado. se usó en los primeros tiempos. Sí, y después se cerró. Y se cerró por motivos económicos, Claro, porque la presidenta o el presidente de la Comisión Médica de IPS sí, tenía su laboratorio particular. correcto. Entonces hizo cerrar el laboratorio de IPS y Claro, a partir de allí comenzó a traerse de los laboratorios particulares. Y claro, se hoy vendía se ahí. endeuda, el IPS está, creo que Sí, algo así como 700 millones de dólares por sí, medicamento. correcto. Estamos en víspera de elecciones municipales y uno de los problemas que más han preocupado siempre, escuché que fue el tema de la falta de el aseo público que tiene que garantizar la municipalidad. Es un drama el tema de los Es un basurales. tema apasionante, pero antes yo quiero que me permitas Sí, llevar a la opinión pública una información que es real, ujú, que se refiere a la salud pública. sí, En enero del año 2027, el primer enero que vamos a alcanzar, sí. se va a dar gratuitamente Mm. al mundo entero la vacuna contra el cáncer. Es una promesa rusa, ¿eh? Ya está, la vacuna ya está. Se está haciendo, Se se está está haciendo, produciendo. ya se produce, Ya ya está. se usa Sí, pero a nivel universal se va a dar como una demostración de que la solidaridad de ese pueblo es extraordinaria. Lo claro. mismo Ahora ya se está produciendo para cubrir a los casi 8.000 millones de habitantes que habitantes. tiene. Sí, señor. Y ahora también otra información para la gente, para que sepan, Ujú, de que no todo es comercio en este mundo. ujú. En China ya hay medicamentos para como para el El azúcar en la Parkinson, sangre, yo sé que azúcar en la sangre, sí, diabetes, diabetes 1 y diabetes 2. correcto, Ya hay en China. sí. Creo que hay avances grandes para la cura de Alzheimer y de Parkinson, que son dos También enfermedades Parkinson no neurológicas solamente en China, en Cuba. en Cuba también. Sí. En Cuba, ese país Mm, que recibe una paliza de los Estados Unidos de hace más de 60 años, sin embargo, es capaz de lanzar vacunas contra el Parkinson y la otra enfermedad, y uno de los pocos países que tiene medicamentos para el vitiligo. sí. Y cuando se produjo la pandemia, el único país, único, y eso hay que hablar fuerte para decir, Mm, que tuvo la vacuna contra el COVID-19, sí, el único en América fue Cuba. cierto. Inclusive para criaturas. Fue Entonces, una experiencia fantástica esa, eso sin nomás, duda alguna. antes de entrar en el tema Sí. que decidimos tomar este día. Entrar en ese Quise dar tema. esto como Sí, una voz de optimismo también. claro. Sobre todo la gente necesita, Sí, sí, la gente pobre, sí, sí. porque acá el capitalismo nos ha menoscabado tanto a la gente pobre, Ujú. que el que no tiene dinero no tiene derecho al estudio, no tiene derecho al mejoramiento, que nada. Claro, claro. Ni siquiera a los bancos vos podés llegar si no tenés dinero. El banco ayuda a la gente que tiene plata. Sí. Bueno, entremos en el tema. Este tema tan delicado de las funciones, obligaciones municipales, es la de mantener la ciudad limpia, aseo urbano. Con ese nombre está en la propia Constitución como una de las principales competencias de los municipios. Se lleva adelante eso de manera apropiada en la capital de la República, donde debería. Hablemos de la capital, que es lo que sabemos muy bien, Sí, para no entrar en otras sí. ciudades. Acá en la capital, su desastre. Ujú. Un desastre. Y te voy a poner ejemplos, porque a través de ejemplos
la gente entiende la situación por la que estamos pasando. Ujú. Quinta Enramada. Sí. Quinta Enramada hay un camino que va hacia el Yat. Ujú. Digo, Sí. una cuadra de Quinta Enramada, Ujú. frente a la comisaría. Sí. Cada 15 o 20 días va un equipo tercerizado para arreglar el asfalto. Ujú. Al día siguiente del arreglo, peor. Ujú. Creo que en un año habrán ido 50 veces. O sea, la tercerización, los que tienen a su cargo la tercerización, lo único que les importa es cobrar Claro, y no hacen bien el trabajo, correcto. porque no es difícil resolver esos problemas que No, significan sí, la destrucción de los vehículos en forma permanente. claro. Y ahí al ladito hay un surtidor y cerca, al lado del surtidor, Mm, hay un terreno baldío mm, donde todos los carretilleros sí, y carreteros sí. llevan a echar su basura. Sí, Y el como un propietario basurero. se convirtió en basura. El propietario puso un tejido alto Ah, y los que llevan allá a tirar su basura rompieron tejido y tiraron hasta el fondo. Y eso se ve en toda su opción. En las calles, en la vereda, en las veredas. sí, Vos no podés de aquí, de este estudio, sí, para llegar al mall El Celsius. sí. Vos no podés caminar por las veredas porque no están en condiciones. Ujú. Las chapas que sirven para la tapa del De la medidor de agua. grande y Agua grande. reposar. Sí. Todos están robados. Se robaron todo. Todos Mm, están robados. Y entonces, eso también te da la pauta de que hay ningún control. No hay control. no. Porque acá no solamente los que roban, sino ¿dónde van a llevar? Yo recuerdo, Víctor, que antes había ese control. Yo recuerdo que había gente que tenía la vereda estropeada y estaba preocupada por si fuese multada, Y ¿no? eran Y multados. se le multaba a la Sí. gente, se mandaba a arreglar. Pero hoy es lo que vos estás diciendo. No existe prácticamente vereda, cuadra que esté bien. Yo le invito a todos los que están viendo este programa Mm. a caminar desde acá de Sobre Alberdi. Alberdi Ah, y Jejuí sí. hasta Chile Mm. y de Chile Ah, hasta el Molde. sí. Imposible caminar por la vereda. Mm. Todo estropeado. Todo está estropeado. Y entonces ahí entramos también en otra situación. Este sistema de designación del presidente de la República, del intendente municipal, Mm. dijimos 100 veces, Ujú, por el sistema del voto directo no anda. ujú. Tiene que ser designado por el presidente de la República al intendente, como fue designado antes. El mejor intendente que yo conozco fue el general Pereira Ruiz Díaz. Sí. Y el otro, el que hizo el general, este médico que hizo el hospital del trauma y el mercado 4 que no terminó, iba a ser el primer supermercado de Asunción, Gallardón, creo que. Gallardones, Sí. que no le dejaron terminar. No le dejaban tener. Y hasta hoy todo el mundo le recuerda a la gente de Damadura, Ujú. el general al que construyó la intendencia municipal. Y que conste, Rubén, Mm, que en la intendencia municipal no tenía mm. lo que hoy tienen las intendencias, el impuesto inmobiliario. Sí, Desde la época de Filisola, sí. el impuesto inmobiliario pasó a manos de la municipalidad de la Claro, capital y no claro. resolvió nada. Ujú. Más recursos y menos soluciones. Más recursos y más comilona. Claro. Esa es la verdad. Porque hay una cantidad, por ejemplo, esto que contás del tejido, la policía municipal debería custodiar ese tipo de lugares que se utilizan como basureros Roberto, yo alternativos. estoy dispuesto Mm, a ir a cualquier organización que me pida el concurso para ir mm, a decir esto. sí, La Policía Municipal de Tránsito, mm, Coimera. claro. Yo me fui a tomar hace poco, me fui a tomar café allá cerca, ahí sobre el Cerro Corá, detrás del Ministerio de Defensa. Sí. Hay un hermoso lugar para tomar. Ujú, Y vino había sido que mientras nosotros estábamos tomando café, el vehículo que la parte norte
quedó sobre la raya, sobre la línea Sí, que separa sí, hasta donde se puede llegar. claro, claro, Llevaron el coche, la Policía Municipal de Tránsito llevó en General Santos debajo del puente. sí, Bueno, nosotros fuimos acá en la costanera donde antes estaba la... claro. Y ahí Antes nos de que dijeron, no, van, esa parte ya corresponde a General Santos. claro. Y fuimos a General Santos. Fuimos entre dos. Ujú, Y yo me fui para pagar lo que correspondía. claro, Pagar así. Fíjate que yo saqué la fotografía de donde dejé y no estaba en infracción. ujú, Y estaban tres policías ahí debajo del puente. sí, Tengo registrados los nombres por lo que tenían acá de claro, los tres. sí, Y piden 750.000 guaraníes para arreglar. Y le digo, yo hágame la boleta que voy a pagar lo que corresponda. mm, Y mi amigo, que era un militar retirado, mm, que se fue conmigo, mm, dijo, no, ¿cuánto hay que pagar? Y yo 250.000 al final, pagó él 150.000 guaraníes. eh, Guayma. Coima. Es toda una institución eso. Esa es la policía. Y acá frente a mi escritorio, eh, hay un lugar donde se dejó una Sí, institución para la para moto. motos. Bueno, Que no, todavía, que no hay motos, dicho sea. no hay moto. Eh, Ahí no hay moto. eh, Quedan algunos vehículos ahí, pero no hay estacionamiento. Sí, sí. Entonces, un día viene la policía, Es jodidísima la terrible, policía municipal de hoy. terrible. El tema este del aseo público es gravísimo. Muy Es grave. generalizado, de Y hecho. aparte hay otra cosa. Asunción es una ciudad de nadie. Mm, Por la noche mm. no vas a encontrar un solo policía municipal. Y si encontraste, voy a dar 1 millón de guaraníes. Y debería haber. Uno solo no hay. Mm. Debería haber sobre todo los finales de semana, donde los Pero todos los las nocturnas, no hay control, Roberto. Por eso que hay muchos robos, por eso que hay muchos espíritus, por eso que hay sí, muchos vendedores de drogas. claro, Y todo el mundo sabe quiénes son los que venden, pero el policía va, le saca un 100.000 guaraníes, 200.000 guaraníes, y a continuar, y me deja, y continuar. sí, Pues hay una deficiencia legal, acá el 90% de nuestras leyes mm. no sirven. No sirven. Yo fui parlamentario alguna vez. Te voy a dar dos, tres ¿No casos. sirven o no se usan? No sirven. No sirven, No sirven. Acá, frente al Ministerio del Interior, sí, hay dos policías que están ahí, algunos con teléfono, otros sin teléfono, otros sí, están ahí. Por frente sí, pasa una moto, sin chapa, sin casco, mm, sin nada, y llevando tres personas detrás. mm, El policía no interviene. ¿Por qué? mm. Porque las cuestiones del tránsito corresponden a la municipalidad y la Policía Nacional no interviene. Es su competencia, dice, ¿no? ¿Y qué cuesta? Mm, Modificar la ley y sí, hacer de que sea también de competencia de la policía que más claro, posibilidad tiene de intervenir en eso. sí, No, y es, hay otro, mira, las leyes en este país, el 90% de ellos no sirven. mm, Alguna vez voy a escribir sobre eso. mm, Vos te vas por la costanera, que es una hermosa costanera, que están destruyendo ya ahora. La costanera sur. sí, Bueno, a la hora que vos te vayas vas a encontrar animales en la ruta. hay animales. Animales en la ruta. Ah, mira, pues, yo no. De, Esa es la que va a Lambaré, ¿verdad? ¿qué van a llamar? Desde vaca hasta burro. Están sueltos por ahí. Todos, todo el día. A la hora que vos te vayas vas a encontrar y te vas a acordar. Mira, vos, no Bueno, había visto eso. ¿y qué dice la ley? Mm, Hay una ley que habla de los animales sueltos en la ruta y en la calle. mm, sí, Se tiene que llevar el animal, llevar al corralón municipal y llamarle al dueño y ahí, ¿quién es el que va a llevar a un corralón municipal a un animal de la ruta que está corriendo? sí. Hay que tomar otra decisión. Se mata al animal que está en infracción ahí. Ujú, Peligro para todos, claro. para todos. Pero ¿para qué matar una vaca, por ejemplo, que es fuente de alimento? Lo llevas en ¿Y un quién va a corralón, llevar? ¿Eh? en un corralón.
Eso es lo que dice la Como ley. antes había perreras, ¿te acuerdas de las perreras que Sí, tomaban los perros callejeros y llevaban a sí. una Sí, repartición? Correcto. frente al Palacio de Sí, Justicia. sí. Eso no existe más. No existe Porque más. Y no hay más en control. el caso todo ¿quién es el que va a esa costanera? ¿Quién va a llevar el animal? Claro. ¿Quién va a enlazar y va a llevar al corralón municipal? Mientras vos querés hacer eso, la gente te van a salir, te van a matar. Ujú. Entonces, hay deficiencias, Roberto. Y las leyes, te voy a dar otro caso este, para no cansarle a la opinión pública, pero vale Sí. la pena que sepa. Un proyecto de ley que se presentó Ujú, para evitar de que las instituciones públicas hagan sus campañas publicitarias por ningún medio de información. ujú. Y entonces, esa ley, el proyecto fue Sí. que el director de la institución que dispone que se publiquen esas informaciones debe tener debe ir a la cárcel, O sea, una canción. una sanción penal. Ujú. Y sacaron el proyecto en la comisión pertinente y Sí. salió la ley, no tiene ninguna razón de ser. Ujú. Se prohíbe y al infractor que no ocurre Claro. nada. Nada. ¿Eso fue cuando? Eso, Era una ley que yo presenté un proyecto del 93 al 98. desde esa época De esa época. tiene vigencia. Sí, Se respetó eso. después se presentaron 3 proyectos más y Claro. también fueron sancionados como leyes y con el mismo efecto. Ujú. Sí. Entonces, acá ni siquiera hay un organismo administrativo encargado de verificar si sobre un punto determinado ya hay una ley o no hay una ley. No hay. Pero este no es un fenómeno solamente paraguayo. Yo recuerdo que en La Nación, en Argentina, sacó Ujú. también un editorial donde decía que el 90% de las leyes argentinas no se No se compra. No, no sirve. no sirven. Que es más grave. Sí. No sirve. No sirve. No. Y acá es un tema Ah, que vale la pena también aclarar, si estamos dentro del espacio todavía. La tercerización en los arreglos de las calles. sí. Roberto, las empresas constructoras, Ujú. las vialeras, Sí. socorro están pidiendo todos los días por lo que se le debe. Muchísima plata se le. Pero que hagan su trabajo en forma también, Roberto. Claro. El Traschaco, el nuevo trazado que se hizo desde Villa Ayes hasta el kilómetro 100 más o menos de la Sí. Traschaco. Y lleno de baches. Y se sabe positivamente quién hizo eso. Lleno, ¿Cuándo contar? pasando al otro lado, Sí. pasando el Nada más kilómetro ahí. 100 está bien. Ujú. Pero yo uso eso cada semana. Claro. Pero cada semana tenés que estar dando vuelta Sí, y sí. vuelta y revuelta, porque se Claro. está arreglando, refaccionando. Pero eso hace 2 años aproximadamente, si no es más. Qué locura. Ah, Una locura. Me gustaría, Víctor, encarar un último episodio sobre un tema para mí trascendental. Se declaró feriado hace poco, un día, por la constituyente de 1992. Fui entrevistado por unos abogados que tienen un programa en una radio, la Radio Caritas, y justamente estuvimos rememorando todo el proceso. Vos fuiste parte en ese momento del Congreso, pero que todavía no eras no fui congresista, no constituyente. fuiste constituyente. No. Pero vos recordarás que primero hubo una discusión entre Rodríguez, presidente de la República, y Gualdino Ramón Lovera, presidente del Congreso. La discusión era si la reforma tenía que ser total o parcial. Finalmente Rodríguez accedió a que fuera total, porque la otra era la constitución extremis. Hasta ahí todo bien. Pero por ley, el que tenía que convocar a la constituyente era el Congreso paraguayo. Y Rodríguez pasa por encima de eso, convoca él, en su condición de presidente del Ejecutivo, y eso le lleva a la renuncia
¿ah? O al mismo Ramón Lovera, que era una persona muy principista. Y respetada. ¿Afecta o no un proceso constitucional? Y yo creo que el tiempo se encargó de ponerle un punto final al tema. Sí. Ya pasaron tantos años y nunca se cuestionó como tenía que haberse cuestionado. Ujú. Y hoy esa parte por lo menos ya pasó. Hoy hay otros temas que nosotros fuimos los únicos en tratar por televisión. Sí, El tema de la necesidad de la reforma constitucional. correcto. Porque acá el que habla de la reforma constitucional es señalado como cartista, como Sí, si se hubiese estado mirando la necesidad de la reelección de exacto. Sócrates. Mm, Y eso es lo que menos importa, claro, porque finalmente la reelección, el único país que no tiene reelección acá es el Paraguay, sí. es una institución Casi universal. casi universal. Sí. Y la necesidad de modificar, hay un periodista famoso en un canal que tiene que tiene radio, que tiene televisión, que tiene diario, Ujú. de que el que habla de la reforma constitucional, Claro, lo escuché varias veces. sí, Y nosotros hemos emprendido acá una campaña de la necesidad de la reforma constitucional. claro. Hay institutos que ya no tienen razón de ser. Acá se Sí. incorporaron indebidamente. Mm, Este es un país unitario sí, y se incorporaron dentro de la Constitución Nacional instituciones federales. claro. Claro, de hecho, esa definición de unidad unitaria y descentralizada hasta, no sé, hasta dónde. Lo cierto es que se creó una junta municipal sin función, Junta departamental, junta departamental. que no tiene ninguna función. La No necesita única función es ordenanza, la de cobrar cada mes un claro, emolumento que se establece por la porque ley. no hay No hay. legislación departamental. Ese es uno de los grandes Y lo otro, Robert, mm, dice, lo peor es que nuestros amigos que están en la oposición paraguaya son los primeros en gritar la intervención de la política en las cuestiones judiciales. mm, Y ellos se encargaron de incorporar en la Constitución Nacional de que el Consejo de la Magistratura es donde surgen los jueces sí, y el jurado de enjuiciamiento donde se enjuician a los magistrados. sí, Ahí se incorporaron los políticos por excelencia, que claro, son diputados, senadores y representantes del Ejecutivo. correcto, correcto. Entonces, ¿dónde estamos? Mm. La intervención de la política en esas dos instituciones son absolutamente... No hay la menor garantía de independencia, no hay la tal independencia. claro. No Es existe. más, ministro de Corte es designado por el presidente de la República, que puede vetarlo. Sí, Si te veta, pues ya no podés integrar más ninguna terna, sí. ¿no? O sea, al final de cuentas es el control político sobre la justicia es demasiado grande. Se habla sin saber, Ujú. se dice por decir, porque el quid de la cuestión está allí. Sí, La intervención de la política en la justicia está en el Consejo de la Magistratura, en el jurado de justicia, sí, en la designación de jueces, en la designación de fiscal, la designación de ministro de Corte. claro, claro. Y entonces, y para más, hay muchas estupideces que se incorporan. Por ejemplo, Mm, se establece la edad máxima hasta donde puede ser ministro de Corte, 75 años. sí, Y eso está archiconocido, archisabido, archiestudiado. mm, Las personas a los 75 años llegan a la plenitud de su conocimiento jurídico. mm, Su experiencia le permite establecer una normativa ética. sí, Ya no está detrás de las polleritas. ujú, Y ya es de suponer que no esté detrás del dinero. ujú, Ya está en juego su honorabilidad, su ética, su ujú, conocimiento jurídico. Y acá tenemos el caso que se cometió con un señor ministro de Corte, ujú. el doctor Villares, ¿cómo se llama? El doctor Altamirano. Pues él respetó la regla constitucional Sí, de la no de la inamovilidad. la inamovilidad. Y entonces, y perdimos
la posibilidad de seguir contando con una persona que fue excelente, Sí, tuvo un papel excelente, Elena. excelente, honorable. Sí, Y entonces, hemos hecho otros y casos. ahora se declararon inamovibles dos personas dentro del primer mandato. El primer mandato ya, Hubo una antes, negociación ahí. antes de terminar ya, ellos fueron jueces y parte. Y otro vicio de esta constitución que fue, ahora cargamos con el peso de un feriado más, ¿verdad? Con este tema. Para mí es la famosa disposiciones transitorias, vos recordás bien Sí, eso, que prácticamente eran antidemocráticas, siendo que se estaba aprobando una constitución democrática. ¿Cuál fue el caso que estuvimos al borde de un golpe? Le estaba comentando yo a los periodistas estos y les dije que el general Rodríguez no juró la constitución. Otro vicio que tiene esta, porque en teoría él tenía que haber ido frente a los constituyentes a prestar juramento. Él no solamente no juró, porque fue agredido gratuitamente, dicho sea de paso, por esas disposiciones transitorias que le prohibían a familiares en la familia. sanguíneos, inclusive familiares políticos, no podían integrarse a la presidencia, una cosa de loco, Una locura. una barbaridad. Ahora, Finalmente le convencieron y fue a firmar ante la Cámara de Diputados. Ese tipo de vicios, Víctor, ¿te parece tolerable para un... y son vicios insanables. Son vicios insanables. Son vicios ¿sí? insanables. Y bueno, son justificativos de la necesidad de una reforma constitucional, que muchos dicen, con este parlamento que tenemos, Ujú, es preferible no hablar del tema, pero no es el parlamento el que resuelve. claro, Se llama una constituyente y van exponentes de todas las agrupaciones políticas, sociales, correcto. que se espera que vayan los mejores para tratar de darnos una constitución que merezca la, la calidad de constitución legal y no arbitraria Ujú. y de respetabilidad en los derechos del hombre. Hay que hacer una última consulta para cerrar Sí, señor. el programa. Dos cámaras existen actualmente, Diputados y senadores. diputados y senadores. Por una palabra, va, viene, se pierde tiempo. Encima para legislar, como decir, leyes que ni se aplican, ¿verdad? ¿No te parece más razonable retornar a Cámara de la Representantes. Cámara de Sí, Representantes señor. un ¿Sabe por qué se sistema hizo? unicameral que sería ¿Saben por qué se hizo? magnífico? Te voy a dar la razón Mm, que explica sí, esta dualidad, sí, camarista, una dualidad Cámara de de Congreso. Cámara del Congreso. Mm, Un exponente del Partido Colorado, ujú, mayoría entonces en la Constitución, sí, dijo, tenemos que crear las dos cámaras para dar posibilidad a nuestros correligionarios a acceder a esos casos. ese fue el argumento, Ese una fue. barbaridad. No Nosotros, está escrito, pero está dicho. claro, es gravísimo. Y el que dijo ya murió. Sí, pero es una barbaridad. Con una cámara se funciona mucho mejor, Mucho mejor. porque ahí se decide y se aprueba o se rechaza, se modifica todo lo que se tiene que modificar y va saliendo. No va subiendo, bajando, que dicho sea de paso se tornó un chiste, porque últimamente el sueño de los pendejos es ser senadores y están habilitados para hacerlo. Cuando que antes el criterio del Senado era otro, ¿verdad? El Ahí Parlamento. tenían que estar los mayores y los jóvenes en las cámaras de diputados. Esa era más o menos Es como la Junta la visión. Municipal, Roberto. Yo Sí, recuerdo la Junta Municipal. Antes integraban señores, sí, exponentes de la intelectualidad paraguaya, correcto. en la medicina, en el campo del derecho, en el campo de la economía. Ujú, Creo que hasta no tenían sueldo. ujú. ¿Ah? Señores miembros de la Junta Ah, Municipal. Entonces tenemos que volver. Hay temas que tenemos que seguir tocando. Veo con mucha satisfacción ujú.
que quienes ven este programa va cada vez en aumento. Ujú. Eso para nosotros significa una gran cosa, porque quiere decir que lo que estamos diciendo Está llegando más. está llegando más y el interés que despierta los temas que tocamos en la opinión pública nacional es óptimo. Ujú. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hablar. Ujú. Y acá no es solamente culpable el Partido Colorado. Ujú. Y vamos a tocar muchas cosas, muchas de las irregularidades Ujú. se deben también a los partidos de oposición. Correctísimo. En un próximo episodio vamos a estar abordando este tema de la responsabilidad, la corresponsabilidad de los partidos de oposición con el oficialismo y otros temas relacionados con la realidad nacional e internacional. Internacional.